Buenos días, niños y niñas del sexto grado. Nuevamente con ustedes la profesora Luz con un área muy bonito que nos va a hacer reflexionar bastante. Muy bien, ahora vamos a hablar de un tema muy bonito, muy importante. Este tema tiene que ver con esta imagen. A ver, observemos. Acá hay un señor y un niño. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué les da a reflexionar, a conocer, a pensar esta imagen? Y esta otra. ¿De qué creen que trataremos hoy día? Hoy día, mis queridos niños, vamos a hablar de la fe. La fe como un don de Dios. ¿Y qué será la fe? ¿Ustedes se han preguntado qué es la fe? La fe es un don de Dios, pero ¿qué es la fe en sí? Bueno, mis queridos niños, la fe dice que es la palabra fe, significa creer. La palabra fe significa creer. Fe es aceptar la palabra del otro, como la de Jesús a través de sus ejemplos, de su mandamiento. Entonces, aceptar esa palabra, entendiéndola, no simplemente aceptar por aceptar, sino entenderla, confiando que es honesto y por lo tanto que su palabra es veraz, o sea, verdadero, lo que realmente es. El motivo básico de toda fe es la autoridad. Y esto va pues al derecho de ser creído, o sea, tengo que creer yo en algo y así puedo decir, sí, yo tengo fe en ese algo, en esa persona, de aquel a quien se cree, ¿no es cierto? Para los católicos es creer en Dios, ¿no es cierto? Creer en Jesús. Entonces la fe, mis niños, es creer, aceptar la palabra, confiar que la palabra de Dios, que la palabra que el ejemplo nos dio a través de su vida pública Jesús, fue verdadera, fue legal, fue real. Entonces, eso es creer. Por eso acá dice una frase, Jesús, confío en ti. Asimismo, mis queridos niños, la fe viene a ser un don de Dios. ¿Y por qué un don de Dios? Porque dice que la fe es un maravilloso milagro divino. Y esto nos dice Pablo, es un don de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 8. No podemos ser plenamente humanos sin amor, no podemos ser lo que debemos ser sin fe, es decir, sin creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, claro, y eso lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 versículo 1. Es decir, si yo no creo en Dios, no tengo fe, no creo que exista, no creo en su palabra, ¿cómo yo agradaré a Dios? Y cuando yo estoy en penas, tengo preocupaciones, tengo de repente algún familiar está muy enfermo y yo clamo en ese momento a Dios. Pero si no he tenido fe durante toda mi vida, no he creído, he sido incrédulo. No creí en su palabra, ni menos si existe o no. O sea, hasta he dudado. Entonces, ¿cómo yo creo que yo voy a ser agradable a Dios? ¿Cómo yo creo que Él va a confiar en mí o Él va a interceder por mí? Asimismo, mis niños, la fe como don de Dios, pues es un de Dios, es decir, es un don de Dios, es decir, un regalo gratuito que Dios nos da. O sea, gratis nos da este don para creer y que nos introduce en la vida trinitaria de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La recibimos el día de nuestro bautismo, es decir, el día en el que renacemos a la vida de la gracia. Entramos a la vida de Dios porque a través del bautizo nosotros somos parte de la familia de Dios. Entonces, la fe nos los ha regalado Dios gratuitamente y esa nos las va a regalar en el momento del bautismo y ahí renacemos. Es un don también porque nos dice es un regalo que debemos acrecentar, quiere decir lo debemos hacer crecer para que dé abundante fruto.
¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice del don de Dios como ejemplos? Este don de Dios, que es la fe, que es el regalo de Dios, no los explica, no los menciona el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Literalmente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir, si yo tengo fe, puedo ser salvado por mediante mi fe, por lo que yo creo. En Hebreos también, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe, mis queridos niños, es imposible, como les dije, que agradar a Dios. Es necesario creer en Él, que existe. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, también nos dice, por esto la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Cristo. La fe es un milagro. Recuerden, niños, es un regalo, es un don de Dios, para que yo sea salvado y tenga vida eterna. No olvidemos eso. Asimismo, observemos acá. No tener fe. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos fe? Así como en este ejemplo, tal vez si estuviéramos en peligro, nos ahogamos si no tenemos fe, si no creemos en Dios. Así como esta señorita que se encuentra en la tristeza, que piensa que todo va a ir mal, ahora que estamos en esta época muy preocupante. Realmente a veces nos entristecemos pensando que no va a haber una solución, pensando hasta cuándo, sin ver dentro de nuestros corazones, sin creer que existe una persona que nos está protegiendo, que nos está cuidando, y ese es Dios. Entonces, no tener fe, dice, nos hace pensar que Dios no existe. Hace que cualquier prueba o dificultad te derrumbe, te enoje o te entristezca. Nos hace creer que la escritura no es perfecta y que no es adecuada para mí en ciertas situaciones. Hace que todo lo vemos como murallas o imposibles. Nada se va a poder hacer, nos vamos a morir, así será pues el ciclo de vida, decimos, ¿no es cierto? Hace que, se reflejen quejas, lamentos, llantos, dureza del corazón, etc., que a su vez hace estrecho los canales de bendición y abundancia divina que nos corresponde. Quiere decir, sin la fe estamos cortando nosotros ese lazo que podemos tener con Dios, el cual sí nos puede dar una esperanza, una vida eterna, ¿no es cierto?, llena de felicidad. Porque si creemos en Él, si tenemos fe, yo sé que todo nos puede ir bien. Ahora, mis queridos niños, para terminar, hemos hablado de un tema muy bonito. Creer en esta personita, que es Jesús, que es Dios. Y también creer en Dios, el Altísimo, que es Dios Padre. Pues a Él vamos a emitir unas cuantas palabras para que sean escuchadas con toda nuestra fe, abriendo nuestro corazón. Jesús, en ti confío. Señor, tú eres mi fuerza cuando estoy débil. Tú eres mi refugio seguro en medio de la tempestad. Tú eres mi riqueza cuando veo mi pobreza. Tú eres mi luz en medio de mis tinieblas. Tú eres el agua viva en mi desierto. Tú eres mi amigo fiel cuando los demás me han abandonado. Señor, sáname de mis heridas y enfermedades.
Sálvame de mis temores, cúbreme bajo tus alas. Tú eres el Dios de la misericordia, tú eres el Dios del amor. Gracias por concederme la fe, la esperanza y el amor por medio de tu Hijo, que fue encarnado en el bendito vientre de la Santísima Virgen María. Amén. Muy bien, mis queridos niños, espero que un poquito hayan reflexionado y esa fe que tienen ustedes, que yo sé que la tienen, se acrecente más cada día. Muy bien, niños, Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y el manto de Dios que es tan misericordioso y tan milagroso los proteja. Amén.